Dios los bendiga, queridos amigos y hermanos, nuevamente con ustedes. Estaremos estudiando brevemente, meditando también en este precioso pasaje de las Escrituras, el Evangelio de Lucas, capítulo 9. Leeremos del versículo 57 al 62. Este es un episodio donde vemos cómo los que querían seguir a Jesús, ¿no? Y Jesús justamente hace un llamado especial a cada uno de ellos y también recibe una respuesta especial de cada uno de ellos. Analizaremos y brevemente reflexionaremos acerca de estos textos que leeremos a continuación. Versículo 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. He titulado a este mensaje o a esta breve reflexión bíblica el verdadero discipulado o el discipulado radical. Y vamos a tener algunas consideraciones respecto a esta reflexión. Por ejemplo, el contexto y el enfoque en donde se encuentra este episodio, ¿no? Del versículo 57 al 62, que incluye 3 diálogos sobre el discipulado. Hay 3 diálogos aquí y también veremos el marco contextual. Jesús se dirige a Jerusalén. Previamente en el versículo 51 menciona: cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Eso es el marco contextual, marcando un giro decisivo en el ministerio de Jesús. El llamado al discipulado se intensifica frente a la inminencia de la cruz. El contexto literario inmediato y los paralelos sinópticos comparado con justamente Mateo capítulo 8 versículo 18 al 22, que es un evangelio que narra este mismo acontecimiento, pero desde otro enfoque y también con otros detalles muy importantes que vamos a leer. Versículo del 18 al 22 del evangelio de Mateo capítulo 8. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Como segunda consideración veremos también la exposición del texto, las 3 respuestas al llamado de Jesús. El primer diálogo que realiza Jesús a un entusiasta impulsivo, que menciona justamente el versículo 57 y 58. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: te seguiré a donde quiera que vayas. Vamos a ver un poco la exégesis de este versículo bíblico. Te seguiré, dice el entusiasta. El verbo que se encuentra en el griego está en presente de indicativo, que denota una acción continua y habitual en el discipulado. Cuando menciona a donde quiera, habla de una expresión de totalidad sin condiciones aparentes. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Justamente en el versículo 58 hallamos esa respuesta. Las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús contrasta la estabilidad animal con su propia itinerancia. Recostar la cabeza implica no solo falta de vivienda, sino falta de descanso permanente. ¿Y cuál es el significado aquí? Jesús desmitifica el seguimiento mesiánico. No es gloria inmediata como tal vez los discípulos creían que sucedería, sino identificación con su condición de rechazado. El discipulado implica renuncia a la seguridad terrenal. Muchas veces nosotros vivimos de forma cómoda y tenemos muchos privilegios, pero Jesús no contaba con ello. Recordemos que Jesús era un predicador itinerante. Viajaba, iba y andaba de lugar en lugar, de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, predicando el reino de Dios, predicando el arrepentimiento, haciendo llamados especiales a muchas personas, sanando enfermos, liberando demonios, expulsando y liberando a mucha gente.
Esa era su misión de Jesús. Y no solo era de Jesús, sino de los discípulos que seguían a Cristo. Tenían que estar dispuestos de repente a renunciar a su comodidad o a sus privilegios de seguridad. Continuemos con el segundo diálogo que vemos resaltado a partir del versículo 59 al 60. El que pospone por lo legítimo. A otro dijo, sígueme. Él le dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre, como dice justamente el texto del versículo 59. El contexto cultural. Enterrar al padre era uno de los deberes religiosos más sagrados, según lo dice el libro de Tobías, capítulo 4, versículo 3 al 4. Era sumamente sagrado enterrar a tu padre. Permíteme que vaya primero, dice el texto. La partícula primero revela una prioridad invertida en sus prioridades de aquella persona que está respondiendo al llamado de Jesús. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús ante tal reacción? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios, le dice el Señor. Vemos aquí algunas consideraciones. Los muertos. Hablando de un doble sentido, tanto literal, los espiritualmente muertos pueden ocuparse de los físicamente muertos. Jesús establece una nueva categoría de familia y prioridad en el reino de Dios, como dice Lucas capítulo 8, versículo 21. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Como segundo punto, anuncia el reino de Dios, le dice el Señor. Es un imperativo presente en el griego, una acción continua y urgente por realizar. Y el significado. El discipulado exige prioridad absoluta sobre incluso los deberes familiares más legítimos que nosotros podemos tener. El reino requiere una respuesta inmediata y urgente. Las almas se están perdiendo y necesitan alcanzar salvación por medio del nombre de Jesucristo. Y nosotros somos los llamados a anunciar y a proclamar el evangelio de salvación que se encuentra en la persona de Jesucristo. El diálogo número 3 podemos ver el que mira atrás, del versículo 61 al 62. Vemos, también otro dijo, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de los de mi casa. ¿Cuál es el paralelo que podemos ver? Con 1 Reyes capítulo 19, versículo 19 al 21, un episodio parecido con Eliseo. Partiendo él de allí, dice el texto bíblico de Reyes, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, que te he hecho yo. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Eliseo pidió también despedirse y fue permitido, pero Jesús es mayor que los profetas. Cuando el texto dice despedirme, deja que me despida, el verbo en el griego que está aquí implica no solo un saludo, sino arreglar asuntos, y eso podría demandar tiempo también y posponer el llamado inmediato que Jesús realiza a este discípulo. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? En el versículo 62 podemos ver, nadie que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. La exégesis agrícola, pone su mano en el arado, implica compromiso inicial. Mira hacia atrás, acción que hace torcer el surco. En contexto judío, recordar a Lot y a su esposa que miraron hacia atrás justamente cuando fueron advertidos y por Dios para que ellos no miren hacia atrás. Lot no miró hacia atrás, pero la esposa de Lot sí miró hacia atrás y se volvió estatua de sal. Cayó juicio en su vida y murió. El significado. El discipulado requiere enfoque total. La nostalgia por la vida pasada invalida la idoneidad para el reino. Como tercera sección veremos algunos temas teológicos emergentes en este episodio.
la cristología del discipulado. Seguir a Jesús es seguir a un Mesías itinerante y rechazado, no a un conquistador político, como tal vez los judíos esperaban en su momento, un libertador del imperio opresor romano. El discípulo debe asumir la kenosis, el vaciamiento de Cristo, pues Él nos dio ese ejemplo de humildad y de humillación, como dice Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué tremenda humildad de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, como discípulos de Jesús, también estamos llamados a ser humildes tanto como Él. Como segunda sección podemos ver la escatología y la urgencia en estos pasajes. La inminencia del reino, ya presente en Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores, crea una crisis de decisión. La hora del reino supera todas las consideraciones temporales que podamos nosotros tener actualmente, tal vez. Como punto número 3, la soberanía de la gracia y la respuesta humana. Jesús toma la iniciativa. Él dice, sígueme. Pero la respuesta humana debe ser radical a ese llamado. ¿Y cuál es la paradoja? La gracia es gratis, sí. La gracia es gratis, pues Dios nos regala la salvación en Cristo Jesús de forma gratuita e inmerecida. Pero cuesta todo, según lo dice Bonhoeffer. Como cuarto punto, la nueva comunidad del reino. Jesús redefine los lazos primarios. La familia del reino supera la familia biológica. La creación de una nueva solidaridad basada en el seguimiento común. Todos somos hermanos, todos somos discípulos, todos somos seguidores de Cristo Jesús y formamos una comunidad y una familia en Dios. Como cuarto punto, la aplicación expositiva para hoy. Tres obstáculos modernos al discipulado podemos observar. 1. La búsqueda de seguridad. Como el primer hombre, la primera actitud que tuvo, hubo un materialismo, planes de vida rígidos y miedo al riesgo. Número 2. La pospuesta por lo bueno. Como el segundo, la segunda actitud del segundo hombre que fue llamado por Jesús. Actividades legítimas como enterrar a su familia, a su padre. Déjame que entierre primero a mi padre, dijo, fue la respuesta de aquel que recibió el llamado de Jesús. Puede ser una carrera, una familia o un ministerio que está posponiendo el llamado o el discipulado verdadero y radical a la cual Dios está demandando para que lo sigas. Que de repente se vuelven excusas, legítimas, sí, pero estás posponiendo el llamado del Señor. 3. La nostalgia del mundo. Como el tercero, el sí, pero del cristiano contemporáneo. No, sí te seguiré, pero dame tiempo. Como característica del discipulado verdadero veremos en esta otra sección. Número 1. Identificación con Cristo rechazado. No solo con el Cristo resucitado, sino con el Cristo rechazado. 2. La respuesta inmediata a la palabra, no pospuestas por razonamientos lógicos o razonables, no, sino responder de forma inmediata y radical al llamado que Jesús nos realiza el día de hoy para seguirlo. 3. El enfoque total sin miradas retrospectivas al mundo abandonado. No mirar atrás, seguir hacia adelante, mirar a Cristo sin mirar atrás. Como sección C, veremos el llamado a la iglesia contemporánea. Recuperar el costo del discipulado en una cultura de gracia barata que el día de hoy se vende por todos lados. Enseñar que seguimiento es más que creencia, implica un patrón de vida. No solamente es el creer, sino el ser un discípulo de Cristo que lo sigue a donde Él va.
modelar comunidades de discípulos que apoyen esta vida verdadera. Y la conclusión. Lucas capítulo 9 del versículo 57 al 62 que hemos leído no es un llamado al ascetismo por el ascetismo, ni un menosprecio de los deberes familiares. Es una declaración cristológica. La persona y misión de Jesús son tan urgentes y supremas que reconfiguran todas las lealtades humanas que nosotros podemos tener. Nuestra lealtad suprema, única y verdadera es hacia el Señor. El discipulado según Jesús entonces es cristocéntrico, no una idea abstracta. Es incondicional, no es negociable. El discipulado radical es inmediato, no posponible. El discipulado verdadero y radical es total, no parcial. ¿Y cuál es la ilustración final? Como el agricultor que, una vez puesta la mano en el arado, debe fijar la vista en un punto al frente para hacer surcos rectos. El discípulo fija la vista en Jesús, como dice Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Poner nuestra mirada en Jesús sin distracciones laterales ni nostálgicas por lo dejado atrás. Mirar a Cristo sin mirar atrás. Seguir adelante, firmes y adelantes sin mirar atrás. Y la pregunta de aplicación para cada uno de nosotros sería: ¿en qué punto de estos tres diálogos encuentras tu mayor resistencia al discipulado verdadero radical que Jesús te está proponiendo el día de hoy? Las referencias usadas para esta breve reflexión son las que están en pantalla, las siguientes. Gracias y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones.